Adelante, doctor. Bueno, buenas tardes. Qué alegría de poder hablar a maestros y quizás también a algunos discípulos de las escuelas rurales, que ahora está cumpliendo un siglo. Es también un instituto ejemplar en América Latina y quizás en el mundo de estar comprometidos en la enseñanza de los más pobres. Y la filosofía de la liberación que yo practico de hace más de 50 años, también latinoamericana, y partiendo desde abajo, desde los oprimidos, desde los ignorados, desde los humillados, desde los pobres. Se inspira en parte en la gran pedagogía de Paulo Freire, pero es más estructurada filosóficamente. Voy a pasar en pocos minutos a indicar el esquema fundamental de la filosofía de la liberación, que está hecha exactamente para las escuelas rurales. El ser humano tiene en primer lugar relación con otro ser humano. Anterior a la relación del sujeto y la naturaleza, es la relación del sujeto con el sujeto, porque nosotros somos mamíferos y por lo tanto hemos nacido en el útero de nuestra madre y hemos habitado 9 meses, y de ahí que somos una piel debajo de la piel en la que durante 9 meses de nuestra gestación tuvimos relación con nuestra madre. Por ejemplo, en la música y la estética, ¿cuál fue el primer sonido que escuchamos en nuestra existencia? La primer música fue el latido del corazón de nuestra madre cuando éramos un feto en su útero. Útero que es anticipo de la naturaleza, dentro del cual nosotros también vivimos. Pero esto que estoy diciendo no es una metáfora. Mi madre fue el lugar donde yo nací. Y la primera relación cara a cara fue con mi madre. Y después nací. Se dice, nació un día tal, pero nacer es salir al mundo y entonces ver un mundo que uno abre, y ahí sí uno se enfrenta a una naturaleza, pero que no la tenemos enfrente, sino la tenemos a la espalda, porque somos parte de la naturaleza y fruto de la vida y fruto de la evolución de la vida. En esta relación primera de la filosofía de la liberación cara a cara, se puede dar una relación del varón con la mujer o distintos sexos entre los géneros. Y hay un canto bíblico que dice que me bese con los besos de su boca. Es lo que yo llamaría la erótica o la relación sexual. Pero en segundo lugar, es la relación del hermano con la hermana o la hermana con el hermano, los iguales. Y esta relación cara a cara es la política. Pero la tercera relación es justamente la relación de los padres con los hijos, de los maestros con los discípulos, de la antigua generación y la cultura dada
con los que nacen y se forman dentro del mundo cultural. Y esto es la pedagógica. La pedagógica es la tercera parte de una filosofía de la liberación. Ahora, ¿de la liberación de quién? Y bueno, es de la liberación no de aquellos que tienen un padre y una madre y tienen la ventaja de estar bien instalados, sino, como dice un texto babilónico, Hammurabi, un rey de Babilonia, he hecho justicia con la viuda, no mi mujer, sino la mujer que no tiene esposo. He hecho justicia con el pobre, no el rico, sino el pobre, el que no tiene manera de sobrevivir. Y he hecho justicia con el huérfano, no con el hijo que tiene una familia constituida, sino el pobre huérfano que no tiene padre ni madre y está un poco en manos de la opresión de un sistema injusto. Y entonces la pedagógica de la liberación se refiere al maestro y al discípulo, pero el discípulo es el pueblo. Y en el pueblo, los más pobres, los dominados, los que viven justamente no en las ciudades urbanas que tienen todos los medios, sino que están en el campo, son los rurales. Y de ahí que las escuelas rurales es una relación de maestro y discípulo, pero de un mundo dejado fuera de las ventajas de la sociedad dominante. Por eso que hay que liberar al pobre y al huérfano, quien lo proteja, como el hijo del campo, que se lo dejan analfabeto a ser explotada por los patrones, los hacendados, los ricos. Y las escuelas rurales justamente se dedican a la educación del niño y después para ser los maestros del pueblo más pobre, que es el pueblo rural. Y la filosofía de la liberación le puede dar los instrumentos teóricos para entender qué significa ser rural, ser exterior al sistema y explotado y empobrecido, y tomar conciencia de su dignidad y liberarse para exigir una igualdad. En Estados Unidos, los campesinos tienen igualdad con los ciudadanos de la ciudad. Tienen auto, tienen educación, tienen buenas casas, y también en Alemania y en otros países dichos desarrollados gracias a la explotación que otros. Pero eso ellos han logrado eso y para nosotros es todavía un ideal. Quiere decir que la pedagogía de la liberación está justo pensada desde hace 50 años para las escuelas rurales. Yo tengo este libro que se llama La Pedagógica Latinoamericana y sería bueno quizás pensar una reimpresión rústica con papel de diario para las escuelas rurales que fuera muy económica y barata para que pudiesen leer textos de una visión de la filosofía fundamental de las escuelas rurales. Es una pedagógica que se pone en lugar del pobre, del dejado fuera del sistema, del que no tiene ventajas, pero que comprende el sistema dominante
que lo juzga como dominante y lo critica, y entonces piensa un proyecto de liberación, mundo rural del campo, y forma entonces maestros liberadores de sus discípulos, que serán maestros a su vez liberadores del pueblo campesino. Eso es explícitamente y pensado y bien organizado por una pedagógica, le llamo, de la liberación, la pedagogía de los oprimidos para tener autoconciencia que la exclusión y dominación que han sufrido es éticamente injustificable y deben ponerse de pie para ahora tener un ideal de igualdad con los otros ciudadanos y tener entonces una autoconciencia de lo que significa ser un ser humano como los demás. Yo tengo hoy, me dieron pocos minutos. Podría dedicar todo un semestre para hablarles de la pedagogía de la liberación, y podría aún ayudarles a organizar el programa de las escuelas rurales como escuelas de liberación, o es decir, pero como me han dado muy poco, quiero decirles que está escrita y se puede leer los principios fundamentales de una pedagogía de la liberación, que es el fondo de las escuelas rurales, que deben tener una ideología fuerte que pueda defenderse ante otras ideologías que piensan en el competencia y solamente en el éxito individual, pero no comunitario y menos nacional, como lo tienen las escuelas rurales, y por eso han sido siempre perseguidas, porque la enseñanza está en manos de los dominadores, y los dominados no tienen una doctrina de liberación pedagógica. Y he estado ahora en contacto con la SEP, la Secretaría de Educación Política, los nuevos equipos de la Cuarta Transformación, pero les cuesta captar la idea de que seguimos siendo colonia norteamericana y europea, que adoptamos una cultura y una enseñanza occidental, blanca, racista, patriarcalista y con muchos defectos, entre otros explotadores de la naturaleza y no respetuosa de ella, que nos va a llevar al suicidio de la humanidad. Y les cuesta aún a la SEP presente el captar la idea de organizar programas descolonizados, urbanos, qué decir rurales, porque el mundo rural tiene no solamente la dependencia y el colonialismo externo, nacional, por ser una clase dominada, sino que tiene un colonialismo interno en donde el blanco y el urbano domina al mestizo y al indígena que está en el campo. Una doble colonización.
occidental y urbana. Entonces es muy difícil, pero les aseguro, la filosofía de la liberación explícitamente tiene los principios para justificar la lucha que ustedes deben continuar después de un siglo y ahora más que nunca, sobre todo después de los 43 mártires que fueron asesinados en nuestra patria en el gobierno anterior y que no se termina de aclarar Ayotzinapa. Tenemos entonces que inaugurar una etapa de las escuelas rurales de pie en el proceso de liberación de la población campesina.